¿Quién teme más a la verdad? ¿Flavio Briatore o toda la Fórmula 1? El silencio de Franco Colapinto podría estar a punto de romperse, y cuando lo haga, no quedará títere con cabeza. Ya no se trata solo del sabotaje en Alpine ni del contacto con Toto Wolff. Lo que Colapinto vivió, y documentó, podría revelar un sistema de corrupción, manipulación y abuso que durante años se mantuvo oculto bajo la fachada de la élite del automovilismo. Si habla, caen nombres. Si habla, se abre una grieta que nadie en el paddock podrá cerrar. Y la gran pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a destruir su carrera solo para que él calle? En una semana marcada por tensiones en aumento y giros inesperados en el mundo del automovilismo, un hecho aparentemente discreto ha detonado un verdadero terremoto dentro del paddock. El encuentro entre Franco Colapinto y Toto Wolff ha encendido todas las alarmas, y la reacción más ruidosa ha llegado desde un lugar previsible pero revelador. Flavio Briatore, hasta hace muy poco representante del piloto argentino y figura omnipresente en los movimientos estratégicos de su carrera, ha entrado en pánico tras confirmarse el acercamiento entre Colapinto y el director ejecutivo de Mercedes. Esta noticia, que inicialmente circuló como un simple rumor entre periodistas especializados, ha sido verificada por fuentes cercanas a ambos protagonistas, generando un clima de tensión que ha sacudido a más de una figura influyente. Lo que ha encendido las alarmas de Briatore no es solamente la posibilidad de perder el control sobre uno de los talentos más prometedores del paddock, sino el significado profundo que tiene para su reputación. Luego de semanas turbulentas marcadas por la denuncia de Colapinto por sabotaje interno en Alpine, y tras su drástica decisión de cortar todo vínculo con el propio Briatore, este nuevo movimiento sugiere que el piloto argentino no solo está decidido a distanciarse de su pasado inmediato, sino que está activamente forjando un nuevo camino junto a actores de máximo peso en la categoría. Toto Wolff no es cualquier interlocutor. Su influencia va mucho más allá de su rol dentro de Mercedes, y su historial con pilotos emergentes lo convierte en una figura clave en el futuro inmediato de Colapinto. Según diversas fuentes del paddock, el contacto entre ambos no se trató de una simple charla informal, sino de una conversación profunda en la que se discutieron temas de proyección profesional, gestión deportiva y posibilidades futuras. Aunque ninguna de las partes ha hecho declaraciones oficiales, testigos cercanos aseguran que Colapinto se mostró confiado, sereno y con una visión muy clara de lo que desea construir a partir de este nuevo capítulo en su carrera. Este comportamiento contrasta notablemente con el nerviosismo de Briatore, quien ha comenzado a mover sus propias fichas en un intento por desacreditar el acercamiento y recuperar parte del control perdido. La preocupación de Briatore no es exagerada. Toto Wolff es conocido por su capacidad de identificar talentos antes que el resto y por su voluntad de protegerlos, incluso cuando las circunstancias políticas o contractuales juegan en contra. Casos como el de Esteban Ocon, George Russell o incluso Pascal Wehrlein demuestran que Wolff no duda en invertir tiempo y recursos para desarrollar a pilotos en los que cree. Que Colapinto esté ahora en su radar, y que ese contacto se haya dado en un contexto tan delicado, puede marcar un punto de inflexión que transforme por completo las dinámicas internas de los equipos de la parrilla y los movimientos de poder tras bambalinas. Más allá del escándalo que pueda generar el acercamiento, lo que está en juego es la credibilidad de una estructura tradicional que, como la que representaba Briatore, comienza a mostrar signos de desgaste. Su reacción de pánico no se explica solo por la posibilidad de perder protagonismo, sino también por la amenaza que supone una figura como Wolff, que actúa con métodos diferentes, basados en el profesionalismo, la planificación a largo plazo y una relación directa y transparente con los pilotos. Frente a esa lógica, las viejas prácticas de opacidad, presión política y negociaciones oscuras empiezan a quedar obsoletas. La reacción de Flavio Briatore ante el encuentro entre Franco Colapinto y Toto Wolff no se ha limitado a simples comentarios tras bambalinas. Diversos periodistas con acceso a figuras del entorno más cercano al italiano aseguran que Briatore ha activado una red de contactos en medios de comunicación, intentando instalar una narrativa que deslegitime la posible alianza entre el piloto argentino y el influyente directivo de Mercedes. De manera sutil pero persistente, han comenzado a circular versiones que cuestionan la madurez de Colapinto, insinuando que su decisión de romper relaciones con su exrepresentante fue impulsiva y emocional. Sin embargo, esta estrategia no ha logrado ocultar el evidente nerviosismo que reina en el círculo de Briatore, un entorno que desde hace años se sostiene gracias a su habilidad para controlar a los pilotos más jóvenes mediante acuerdos opacos y estructuras jerárquicas difíciles de desafiar. El temor de Briatore radica en lo que representa Toto Wolff como figura. A diferencia del enfoque vertical y paternalista que durante décadas ha caracterizado a agentes como Briatore, Wolff ha construido una reputación basada en el acompañamiento técnico, la meritocracia y el desarrollo a largo plazo. Su gestión dentro de Mercedes es ampliamente respetada no solo por los resultados obtenidos, sino por su capacidad para generar un entorno en el que los pilotos jóvenes sienten que son escuchados y protegidos.
Esto contrasta abiertamente con la cultura de control y dependencia que se ha criticado en torno a Briatore, quien ha sido acusado en el pasado de limitar el crecimiento de sus propios representados si eso implicaba perder control sobre sus decisiones. Además, hay otro elemento que agrava la situación para Briatore. El momento elegido por Colapinto para acercarse a Wolff no fue casual. Ocurre apenas semanas después de que el piloto argentino denunciara públicamente un sabotaje técnico en su vehículo, un hecho que no solo puso en duda la seguridad interna de Alpine, sino que también arrojó una sombra sobre la influencia que Briatore pudo haber tenido en esos sucesos. La posibilidad de que Colapinto esté buscando un entorno más seguro, profesional y ético no hace más que reforzar la idea de que el ciclo de Briatore, basado en prácticas antiguas y acuerdos informales, está llegando a su fin. En el paddock, el impacto del encuentro ha sido inmediato. Técnicos, directores deportivos y expilotos comentan entre susurros lo que esto podría significar no solo para Colapinto, sino para el equilibrio de poder entre representantes, escuderías y talentos jóvenes. El hecho de que un piloto decida romper con una figura como Briatore y, al poco tiempo, se reúna con uno de los líderes más poderosos de la categoría, ha sido interpretado como una declaración de principios. Colapinto no quiere seguir siendo una ficha en el tablero de otros, busca tomar las riendas de su destino, incluso si eso implica romper alianzas históricas o desafiar intereses que hasta hace poco eran intocables. Toto Wolff, por su parte, ha mantenido el silencio. Fiel a su estilo, no ha hecho declaraciones ni ha confirmado públicamente el encuentro, pero su historial indica que rara vez se involucra en reuniones sin un objetivo claro. Su silencio no es indiferencia, sino estrategia. Y eso, quizás, es lo que más inquieta a Briatore. Porque cuando Wolff se mueve, lo hace con un plan, y si ese plan incluye a Colapinto, entonces el italiano sabe que sus días de control podrían estar contados. El encuentro entre Franco Colapinto y Toto Wolff no ha sido simplemente una reunión casual dentro del paddock. Lo que ha comenzado a trascender es que dicho contacto fue cuidadosamente planificado y tuvo lugar en un entorno privado, lejos de los focos mediáticos y de la vigilancia de figuras interesadas en frenar cualquier movimiento que escape a sus planes. Personas con acceso al entorno de Wolff aseguran que el directivo austriaco pidió confidencialidad absoluta, incluso limitando la presencia de intermediarios, para tener una conversación directa con Colapinto, centrada en su visión personal del automovilismo, su experiencia reciente con Alpine y, sobre todo, sus aspiraciones futuras. Este nivel de cercanía y seriedad ha dejado en evidencia que no se trató de una cortesía o un gesto de simpatía. Toto Wolff ve en Colapinto algo que va más allá del potencial en pista. Para Briatore, esta señal es doblemente preocupante. Por un lado, significa que ha perdido el acceso exclusivo a uno de los jóvenes más prometedores del paddock. Pero por otro, implica que ese joven, lejos de derrumbarse tras romper con una figura poderosa, está demostrando una capacidad de autodeterminación que resulta peligrosa para los que han basado su poder en mantener a los pilotos bajo dependencia permanente. El modelo de representación de Flavio Briatore, heredado de décadas pasadas, se sustenta en controlar todas las variables del entorno del piloto, desde sus contratos hasta sus relaciones públicas, pasando por sus patrocinios y hasta sus amistades dentro del paddock. Ver a Colapinto actuando por cuenta propia, tomando decisiones estratégicas, representa un desafío frontal a esa estructura. Hay que tener en cuenta que Briatore no es un actor cualquiera dentro del automovilismo. Fue el arquitecto de la carrera de Fernando Alonso, y ha sabido mantenerse cerca del poder aún tras escándalos como el de Crashgate en 2008, donde fue suspendido por su rol en un accidente intencional diseñado para favorecer a su piloto. Aunque años más tarde regresó al deporte por la puerta de atrás y reconstruyó su imagen pública, los métodos que utiliza siguen siendo ampliamente cuestionados. Su pánico ante el acercamiento entre Colapinto y Wolff no solo es reflejo de su pérdida de control, sino también del temor a que su pasado vuelva a ser puesto en tela de juicio si un piloto al que intentó moldear decide exponer los mecanismos que operan detrás del escenario. Mientras tanto, la figura de Toto Wolff sigue ganando terreno. No se trata solo del director de un equipo exitoso, sino de alguien que ha demostrado que se puede ejercer poder en la Fórmula 1 sin recurrir a amenazas, chantajes o presiones indebidas. Bajo su liderazgo, Mercedes se ha convertido en una estructura sólida, con valores empresariales modernos, transparencia financiera y un compromiso real con la evolución tecnológica y humana del deporte. Que Colapinto busque ahora esa clase de respaldo no sorprende, luego de haber atravesado semanas de incertidumbre, denuncias de sabotaje y una ruptura traumática con quien hasta entonces era su mentor. Resulta lógico que el argentino esté buscando construir una nueva red de apoyo, mucho más alineada con su visión del futuro. Pero no todo el paddock celebra este cambio. Detrás de las cámaras, hay quienes ven en este movimiento una amenaza a los equilibrios establecidos. El ingreso de Colapinto al radar de Wolff podría alterar negociaciones ya avanzadas con otros talentos, reordenar prioridades dentro de academias de jóvenes pilotos y, en el fondo,
provocar un reacomodamiento político en los pasillos del automovilismo internacional. Por eso, la incomodidad de Briatore no está aislada. Se trata de una señal para otros actores que se han beneficiado de un sistema cerrado y altamente jerarquizado. Un sistema que, con movimientos como el de Colapinto, empieza a mostrar grietas profundas. El pánico de Flavio Briatore, lejos de disiparse, ha ido creciendo a medida que se han confirmado más detalles sobre el encuentro entre Franco Colapinto y Toto Wolff. Pero lo más revelador no ha sido la reunión en sí, sino las consecuencias silenciosas que ha comenzado a generar en distintos niveles del paddock. Uno de los elementos que más ha inquietado a los sectores más conservadores del automovilismo es que Colapinto no solamente está reconfigurando su trayectoria profesional, sino que está desafiando, de forma explícita, los esquemas tradicionales de poder que han regido durante décadas el acceso a las oportunidades dentro de este deporte. En una disciplina donde el talento por sí solo no garantiza ascenso, sino que debe ir acompañado de relaciones estratégicas, apoyo financiero y una red política eficaz, que un piloto joven rompa con su representante y busque nuevos vínculos de forma autónoma es percibido casi como un acto de rebeldía. Según informaciones recogidas en medios especializados europeos, el propio Toto Wolff habría comentado en privado que quedó impresionado por la claridad con la que Colapinto describió lo que vivió durante el episodio del sabotaje en Barcelona, así como por la madurez con la que abordó la ruptura con Briatore. Esta impresión no es menor. Toto Wolff ha trabajado con pilotos de distintas personalidades y estilos, pero siempre ha valorado especialmente la capacidad de resiliencia y la inteligencia emocional como herramientas clave para desenvolverse en el entorno tóxico y competitivo de la Fórmula 1. Que vea en Colapinto a alguien capaz de enfrentarse a su entorno y tomar el control de su carrera, incluso después de haber sido víctima de una situación extrema, lo convierte en un perfil sumamente atractivo dentro de sus planes estratégicos a mediano plazo. Mientras tanto, Briatore no ha tardado en desplegar su tradicional arsenal de influencia. Ha contactado a periodistas con los que mantiene vínculos estrechos para instalar versiones que minimicen el impacto del encuentro, y ha llegado incluso a sugerir que Toto Wolff estaría manipulando emocionalmente a Colapinto para llevarlo hacia su órbita. Este tipo de declaraciones, si bien no se han hecho de forma pública, reflejan una actitud defensiva que contrasta con el histórico control que el italiano solía ejercer sobre la narrativa mediática. Por primera vez en mucho tiempo, la figura de Briatore se ve desplazada del centro de la conversación, y eso lo desestabiliza. Su intento por aparecer como víctima de una campaña o como mentor traicionado no ha tenido el eco esperado, porque el relato que hoy domina en el paddock es otro. El del piloto que se libera de un entorno tóxico y toma decisiones que responden exclusivamente a su convicción y su ética. Además, hay un elemento de fondo que agrava la posición de Briatore: la creciente exigencia social y mediática por mayor transparencia en la gestión del deporte. En un mundo donde los escándalos ya no se pueden esconder fácilmente y donde la opinión pública está mucho más alerta a prácticas abusivas, los viejos esquemas de representación ya no son tolerados sin cuestionamiento. Las nuevas generaciones de aficionados no solo siguen las carreras, sino que analizan con lupa los entresijos del sistema. El nombre de Flavio Briatore, por más prestigio que haya acumulado en décadas anteriores, carga con un pasado que no se borra fácilmente, y cada vez resulta más difícil para él justificar ciertas conductas sin quedar expuesto ante una audiencia crítica. En este contexto, el simple gesto de Colapinto al reunirse con Wolff adquiere un peso simbólico enorme. No es solo un paso profesional, es una declaración de independencia, una ruptura consciente con el pasado y una apuesta por un nuevo modelo de relación dentro del automovilismo. Que ese gesto haya desatado tal nivel de reacción por parte de Briatore solo confirma cuánto estaba en juego. Porque cuando una figura del tamaño de Briatore entra en pánico, no es por una conversación. Es porque sabe que esa conversación puede cambiarlo todo. A medida que pasan los días, el impacto del contacto entre Franco Colapinto y Toto Wolff no solo no se diluye, sino que continúa revelando el verdadero alcance de la fractura entre el piloto argentino y Flavio Briatore. Lo que inicialmente se percibió como una simple reacción desmedida del veterano representante, hoy ya se interpreta en el paddock como un síntoma claro de que Briatore ha perdido, quizás por primera vez en mucho tiempo, el control sobre un piloto clave en el tablero de influencias internas. Y esta pérdida no se limita únicamente al terreno simbólico. Hay consecuencias reales, palpables, que afectan intereses económicos, relaciones de poder y, sobre todo, el posicionamiento futuro de figuras que hasta ahora parecían intocables. Uno de los aspectos que más ha preocupado a los aliados de Briatore es el rumor, cada vez más firme, de que Colapinto estaría dispuesto a hablar públicamente de todo lo que ocurrió tras bambalinas durante su tiempo en Alpine. No se trata solamente del sabotaje técnico que denunció, sino de las presiones internas que habría sufrido, de los silencios impuestos y de los movimientos que, según él, fueron organizados para poner trabas a su desarrollo como piloto. Estas insinuaciones son especialmente peligrosas para figuras como Briatore, ya que cualquier detalle que se confirme públicamente podría desatar una investigación mayor o, al menos,
erosionar aún más la credibilidad del sistema de representación que él ha encarnado durante décadas. Por otro lado, la figura de Toto Wolff comienza a emerger como un actor que no solamente ofrece un respaldo deportivo, sino también institucional. Wolff ha sabido construir, con paciencia y estrategia, una red de influencia que incluye no solo a Mercedes, sino también a diversas estructuras de apoyo técnico, jurídico y mediático. Cuando Wolff se involucra en el desarrollo de un piloto, lo hace rodeándolo de profesionales preparados, alejándolo de los entornos contaminados y brindándole herramientas reales para progresar sin necesidad de someterse a prácticas abusivas. Para Colapinto, esto representa no solo una oportunidad profesional, sino una protección concreta ante cualquier intento de represalia por parte de sus antiguos aliados. De hecho, fuentes cercanas a Mercedes han dejado entrever que el interés de Wolff por Colapinto no es nuevo. El directivo habría estado siguiendo su progreso desde categorías menores, especialmente tras su paso por la Fórmula 2, donde su rendimiento llamó la atención de varios cazatalentos. Sin embargo, fue el modo en que Colapinto manejó la crisis en Alpine, denunciando el sabotaje con serenidad, rompiendo con Briatore sin escándalos innecesarios, y buscando apoyo sin acudir a la confrontación pública, lo que terminó de convencer a Wolff de que el argentino era mucho más que una promesa. Era un perfil maduro, capaz de resistir presiones sin perder la claridad de sus objetivos. Este nuevo vínculo, aunque todavía informal, ha desatado inquietud en sectores del paddock que ven en Colapinto a un símbolo de una nueva generación de pilotos. Jóvenes que ya no aceptan ser peones manipulables, que exigen respeto y transparencia, y que no temen romper con figuras históricas si consideran que su integridad está en juego. La posibilidad de que otros talentos sigan el ejemplo del argentino y comiencen a desvincularse de representantes con métodos cuestionables es real. Y eso, más allá de lo que ocurra en pista, podría significar un reordenamiento profundo del poder dentro del automovilismo. En resumen, lo que comenzó como un encuentro discreto entre un piloto y un directivo se ha transformado en un punto de inflexión para toda la estructura del paddock. Y Flavio Briatore lo sabe. Por eso ha entrado en pánico. Porque entiende que, esta vez, el cambio no viene desde los despachos. Viene desde la voluntad de los propios pilotos. La alarma que ha encendido el acercamiento entre Franco Colapinto y Toto Wolff no se limita únicamente al entorno de Flavio Briatore. Se está extendiendo por el paddock como una señal inequívoca de que algo profundo está cambiando en las estructuras más rígidas de la Fórmula 1. La figura del piloto, tradicionalmente subordinada a representantes, directores deportivos y patrocinadores, comienza a adquirir un nuevo protagonismo. Y Colapinto, con su actitud firme y decidida, está personificando este nuevo modelo de profesionalismo, que no acepta presiones, que se revela ante el abuso de poder, y que no necesita intermediarios tóxicos para avanzar en su carrera. Esto, en sí mismo, representa una amenaza para figuras que han vivido del control, del miedo y del secretismo. Dentro del entorno más cercano de Briatore, la tensión es visible. Varios miembros de su equipo han comenzado a filtrar versiones contradictorias a la prensa, intentando desviar la atención de lo ocurrido en Barcelona, sugiriendo que el encuentro entre Colapinto y Wolff no fue más que una coincidencia y que no existe ningún tipo de intención profesional detrás. Sin embargo, el problema no radica solo en ese contacto, sino en todo lo que representa. Porque Flavio Briatore sabe perfectamente que si Toto Wolff decide apostar por Colapinto, será prácticamente imposible frenar su avance, no solo por el respaldo económico que podría recibir, sino por el blindaje institucional que lo acompañaría. Y eso eliminaría de raíz cualquier intento de represalia. De hecho, se ha reportado que tras la reunión entre Colapinto y Wolff, varios actores del paddock que antes evitaban posicionarse públicamente han comenzado a replantear su relación con Briatore. Uno de los patrocinadores menores del entorno de Alpine estaría reconsiderando su continuidad, debido a las implicaciones éticas que ha traído el escándalo del presunto sabotaje. Esto, sumado a la posibilidad de que Colapinto revele detalles internos de cómo se manipuló su situación dentro del equipo, podría tener consecuencias legales. La Fórmula 1, pese a su historia de encubrimientos, está cada vez más expuesta a la mirada pública y mediática, especialmente en temas vinculados a la seguridad, la discriminación interna y el abuso de poder. Además, el precedente que está generando esta situación trasciende al caso de Colapinto. La Asociación de Pilotos Jóvenes, una agrupación informal pero creciente que reúne talentos de distintas categorías, ha empezado a debatir la necesidad de crear un nuevo código de representación profesional, con reglas claras y mecanismos de protección frente a agentes que operan bajo lógicas autoritarias. La figura de Colapinto, sin quererlo del todo, se ha convertido en una especie de catalizador. Y lo que más molesta a los antiguos actores de poder es que este movimiento no fue organizado por estructuras políticas, ni por medios de comunicación, ni por directores de escuderías. Surgió de un piloto, con coraje, con determinación, y con un profundo sentido de justicia. Toto Wolff, por su parte, se ha mantenido en silencio. Pero su silencio no es vacío. Es estratégico. Y su historial demuestra que,
cuando se involucra en un conflicto, lo hace con una preparación milimétrica. Wolf no actúa impulsivamente. Observa, evalúa y decide con frialdad. Si ha aceptado reunirse con Colapinto en este momento tan sensible, es porque entiende que su intervención puede tener un impacto positivo, no solo en la carrera del piloto argentino, sino también en el equilibrio institucional de un deporte que, desde hace años, arrastra tensiones no resueltas entre modernidad y corrupción estructural. En resumen, el miedo de Briatore no se reduce a una traición puntual. Es existencial. Sabe que el modelo que él representa, de acuerdos en la sombra, de favores cruzados, de lealtades forzadas, está siendo puesto en duda por una nueva generación de pilotos. Y Colapinto, con su encuentro con Toto Wolff, ha encendido una chispa que podría prender una mecha de transformación más profunda. Una mecha que, si se enciende del todo, podría reducir a cenizas todo lo que durante años se dio por natural en el mundo cerrado y jerárquico de la Fórmula 1. Mientras el paddock sigue digiriendo el sismo político provocado por la reunión entre Franco Colapinto y Toto Wolff, los rumores de represalias y movimientos en las sombras comienzan a materializarse. Según fuentes vinculadas al entorno de Alpine, Flavio Briatore ha intensificado su presión sobre ciertos miembros del equipo, buscando responsables internos por haber permitido que Colapinto llegara a mantener contacto con figuras externas sin su conocimiento previo. Algunos empleados de segundo nivel, especialmente ingenieros y asistentes que trabajaron con Colapinto en Barcelona, han sido cuestionados duramente e incluso amenazados con despidos o reubicaciones. Lo que está ocurriendo dentro de la estructura comandada por Briatore no es solo un intento de control, es una purga preventiva. Porque para él, cualquier grieta en el muro de silencio es vista como una amenaza directa a su autoridad. Este tipo de dinámicas no son nuevas en la historia de Briatore. Durante su gestión al frente de equipos como Renault, ya se había hablado de prácticas que incluían el aislamiento de pilotos díscolos, la manipulación de información técnica y el uso de presiones psicológicas para forzar ciertas decisiones. Pero lo que sí es nuevo es el contexto actual. Hoy, las redes sociales, los medios independientes y la presión pública ofrecen herramientas que los pilotos del pasado no tenían. Colapinto está aprovechando ese escenario con inteligencia. Sin exponer públicamente todo lo que sabe, está dejando señales claras de que su silencio no es gratuito, y de que si se ve empujado, no dudará en revelar todo. Esta amenaza latente es lo que mantiene a Briatore en estado de alerta. Por otro lado, dentro del círculo cercano de Toto Wolff, se interpreta el acercamiento con Colapinto como una jugada maestra. No solo ha ganado el respeto de un piloto que se ha convertido en símbolo de dignidad deportiva, sino que ha conseguido proyectar su figura como garante de una nueva ética profesional en el automovilismo. La idea de que Wolff pueda estar detrás de la construcción de una especie de alianza de talentos jóvenes independientes no parece descabellada. Y aunque él no lo confirme públicamente, varios analistas ya lo comparan con el tipo de liderazgo que ejercen ciertas figuras en la política: reservado, indirecto, pero profundamente influyente. Lo más interesante, sin embargo, es la transformación personal que parece estar atravesando el propio Colapinto. Aquel joven tímido que llegó a las categorías inferiores con la esperanza de ganarse un lugar en base a méritos deportivos, hoy se muestra firme, reflexivo y cada vez más consciente del valor de su voz. Su entorno afirma que ha comenzado a documentar cuidadosamente cada paso de su experiencia, desde los primeros indicios de sabotaje hasta las conversaciones más recientes con figuras clave del deporte. Este material, que por ahora permanece en reserva, podría convertirse en una bomba mediática si se da a conocer, ya sea como parte de un reportaje, una entrevista reveladora o incluso, como ya se ha especulado, un documental. En este punto del conflicto, lo que está en juego ya no es solamente el futuro deportivo de Colapinto. Lo que está en juego es la legitimidad de una forma de ejercer poder dentro de la Fórmula 1. Si se demuestra que existió un sabotaje deliberado, con conocimiento de representantes y consentimiento de ciertas estructuras técnicas, el escándalo podría escalar a niveles históricos. Y aunque la categoría ha sobrevivido a otros episodios oscuros, el clima social actual, mucho menos tolerante a la impunidad, haría casi imposible barrer este asunto bajo la alfombra. La cuenta regresiva ya ha comenzado. Flavio Briatore lo sabe. Y también lo sabe Toto Wolff. Pero quien mejor lo entiende es Franco Colapinto, porque él es, al mismo tiempo, víctima y protagonista de esta historia. Y su próxima decisión podría reconfigurar, para siempre, el equilibrio de poder en el automovilismo moderno. El silencio que se extiende en estos días sobre el paddock no es señal de paz, sino de una tormenta contenida. Franco Colapinto, con apenas 23 años, se encuentra en el centro de una red de tensiones políticas, económicas y personales que superan con creces lo que cualquier joven piloto debería enfrentar. Sin embargo, lejos de quebrarse, está sabiendo usar esa presión como una palanca. La posibilidad de que dé un paso más y revele información sensible sobre lo que ocurrió en Alpine ya no es una mera especulación. Es un escenario temido por muchos, y deseado por otros tantos que han sufrido en silencio situaciones similares.
Colapinto se ha convertido, sin buscarlo, en la esperanza de una generación que pide transparencia, respeto y el fin de los abusos. Flavio Briatore, por su parte, se mueve en las sombras intentando evitar lo inevitable. Ha iniciado contactos con periodistas afines para instalar versiones alternativas de lo sucedido, intentando pintar a Colapinto como un joven desagradecido o influenciado por intereses ajenos. Pero esa estrategia, que en otros tiempos funcionaba con eficacia, hoy encuentra una barrera en la opinión pública, que ya no acepta fácilmente relatos que ignoran pruebas, contextos y trayectorias. Incluso algunos medios tradicionales, que hasta hace poco evitaban confrontar al veterano empresario italiano, han empezado a deslizar críticas sutiles a su modo de operar. Esto es especialmente significativo, porque sugiere que el cerco simbólico que antes lo protegía comienza a resquebrajarse. Por su parte, el entorno de Toto Wolff ha mantenido una coherencia llamativa. Sin grandilocuencia ni declaraciones directas, han dejado claro que cualquier piloto que enfrente situaciones injustas tendrá en ellos un respaldo sólido. Esta postura, que puede parecer tibia a simple vista, es en realidad profundamente estratégica. No se trata de alimentar una guerra de declaraciones, sino de consolidar una posición ética. Y en un deporte donde los gestos tienen tanto valor como los resultados, esa ética pesa. Wolff entiende que proteger a Colapinto no solo es una jugada deportiva inteligente, sino un mensaje a todos los talentos del futuro. Hay otra manera de llegar, otra forma de competir, otra forma de construir una carrera. La historia aún no ha terminado. De hecho, puede que esté comenzando. Colapinto está considerando hablar. Lo haría en sus propios términos, sin intermediarios, con pruebas y nombres. Una entrevista profunda, un documento audiovisual o incluso una declaración pública en un espacio controlado. Las formas se están discutiendo con extremo cuidado. Pero lo importante no es el formato, sino el fondo. Porque si decide hablar, ya no habrá marcha atrás. Y entonces muchos tendrán que responder. No solo Briatore, sino también quienes permitieron, encubrieron o se beneficiaron de un sistema que ya no puede sostenerse más. La Fórmula 1 se enfrenta a uno de sus mayores desafíos: limpiarse por dentro sin perder lo que la hace única. Y en ese proceso, la figura de Colapinto ha pasado de ser una promesa a convertirse en símbolo. Dejó de ser solo un piloto. Ahora es una declaración de principios. Una advertencia. Un faro para quienes vienen detrás. Y, al mismo tiempo, un espejo incómodo para los que aún defienden el silencio como método. Si Franco Colapinto decide romperlo, no solo se escuchará su voz. Se escucharán todas las que durante años fueron calladas.